Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Y en este foro de la inversión vamos a poner el foco en la renta fija, que está expectante de próximos movimientos de los bancos centrales. Venimos con una bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y esperamos esta semana otra bajada de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. David Ardura es director de inversiones de Finaccess Value. David, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días. ¿Y estas expectativas de bajadas de tipos de interés cómo afectan a la renta fija? Tanto al crédito como a la parte de duración. Bueno, pues cuando tenemos un movimiento, un cambio de sesgo de la política monetaria, como va a pasar esta semana con la FED y como pasó en julio con el BCE, pues normalmente es un buen momento para añadir posiciones de duración. Hay una correlación bastante evidente y lógica entre lo que son los tipos a largo plazo y el movimiento de los tipos de referencia de los bancos centrales, de los tipos de intervención, y eso da lugar pues a esa posibilidad de incrementar la duración. También es cierto que esto es algo que hay que hacer antes de que bajen, es decir, conviene hacerlo un poquito antes, porque el mercado ya sabes que empieza a descontar bastante antes de que se produzcan estos movimientos, pero en cualquier caso, cuando uno mira un poco la historia, se da cuenta que ahora mismo, a día de hoy, el mercado descuenta más de 200 puntos de bajadas de la FED para lo que queda de 2024, que son 100 puntos básicos, y otros 100 hasta julio del 25, más 50 adicionales a final de año del 25, y siempre que hemos tenido un movimiento tan fuerte de política monetaria en un periodo de tiempo tan corto, pues los tipos a largo plazo del bono a 10 años americano pues siempre han bajado, nunca hemos tenido subidas en un movimiento así, ¿no? Entonces sí que es un buen momento para añadir posiciones de duración. Y el crédito tiene otros factores, tiene otros drivers, si queremos llamarlo así. Al final, evidentemente, se beneficia de esas bajadas de tipos, sobre todo las posiciones largas, pero ahí la clave son los diferenciales de crédito, que los fundamentales de las empresas, que la percepción del riesgo que tiene el mercado sobre esas compañías, pues siga manteniéndose bajo para poder capitalizar en la misma medida esas bajadas de tipos. Si no, podemos tener, si entramos en una situación de peor coyuntura económica y empresarial, pues esos diferenciales de crédito subirán y no será un efecto tan claro como el que podemos ver, por ejemplo, en la deuda soberana. Hay mucho apetito por la renta fija. Hemos visto durante el pasado mes de agosto que sigue entrando dinero, el vehículo fondo de inversión. Ahora mismo el patrimonio bajo gestión en fondos de inversión supera los 380.000 millones de euros y buena parte de ese patrimonio está en fondos monetarios y de renta fija. 163.000 millones de euros. Pensando en ese ahorrador conservador o en ese ahorrador que quiere colocar un vehículo conservador en su cartera, habéis lanzado el Finaccess Horizonte 2027. Cuéntame qué es este fondo de inversión. Sí, pero porque lo has explicado muy bien. Al final, cuando tú tienes ese cambio de política monetaria y los tipos a corto plazo empiezan a bajar, pues el inversor conservador tiene que tomar decisiones y nosotros hemos lanzado un vehículo precisamente para esa necesidad que se plantea el inversor conservador. Oye, durante los próximos 2 años mis tipos de interés a corto plazo van a ser menores. Entonces, ¿cómo puedo yo capturar esa rentabilidad a día de hoy durante los próximos 3 años, que es lo que calculamos un poquito menos que es lo que puede durar el ciclo de política monetaria, ¿no?, a la baja? Entonces, hemos lanzado un fondo con un vencimiento en 2027 que está posicionado principalmente en activos de crédito, en activos de renta fija corporativa, con una rentabilidad interna del 3%, para permitir a ese inversor conservador que ese 3% del que está disfrutando ahora lo pueda llevar durante los próximos 3 años,
y tiene una particularidad que es que va a pagar, al inversor le va a pagar cupones crecientes, es decir, va a pagar el primer año un 2%, luego un 3% y luego un 3,5%. Entonces, en la medida que van bajando los tipos, el inversor conservador se va a sentir totalmente ajeno a eso, porque vais a ir recibiendo no solo la misma rentabilidad, sino un cupón cada año creciente, ¿no?, durante los próximos 3 años. Y básicamente es eso, básicamente es ofrecerle al inversor esa alternativa, una alternativa que es el 90% de la cartera es investment grade, muy segura, muy sólida, y que va a permitir tener esa rentabilidad durante los próximos 3 años. Me dices que el 90% es crédito de alta calidad, investment grade. ¿Es crédito europeo? Sí, no tiene divisa, es todo crédito europeo, bonos de zona euro, con una diversificación sectorial importante, también el número de posiciones de cartera. Bueno, yo creo que es una alternativa muy válida para ese inversor conservador. Tiene clase de reparto y también puedo acceder a clase de acumulación. En vez de yo recibir esos cupones año a año, ¿puedo decidir acumular? No, es clase de reparto todo. Tiene dos clases, una clase limpia y una clase con retro, pero tiene clase las clases son de reparto. Vale, me decías el 90% crédito de calidad, investment grade, y el 10% restante, ¿qué tipo de crédito tiene? Es crédito high yield, pero con una limitación de rating que por política interna nunca va a estar por debajo de AA. Es decir, queremos que sea algo muy sencillo de explicar, que sea algo muy seguro, que dentro de los activos que tenemos de high yield sean compañías que conocemos bien y sobre todo que se encuentran, digamos, en la banda alta del high yield. No queremos asumir riesgos por ese lado, y serán corporativos europeos, como te he dicho, no de divisa, y siempre con ese vencimiento antes de octubre de 2027. Ahí muy importante el control del riesgo, el gestión del riesgo, ¿verdad? Sí, porque es un fondo gestionado, quiero decir, si en algún momento a lo largo de la vida del fondo pues vemos que es necesario tomar alguna decisión de gestión, pues se hará. Pero al final, cuando tú planteas un vehículo a 3 años, el control de riesgo lo haces ex ante, es decir, distribuyes bien los riesgos, distribuyes bien las posiciones, haces el análisis de crédito para entender las compañías de su evolución, no solo durante los próximos 3 años, sino su evolución a largo plazo, que estés prestándole tu dinero a negocios que sean sólidos y que sepas que te van a devolver ese dinero que tú le prestas, más los intereses. Y luego siempre tienes la opción de, si en algún momento hay que ajustar algún tipo de riesgo, también hay que tener en cuenta que todos los cupones que reciben dentro del fondo no se reparten en su totalidad al inversor, sino que se van distribuyendo. Se reparte un cupón, por ejemplo, el primer año del 2, pero los flujos que vamos a recibir son mayores y esos flujos se van a ir reinvirtiendo dentro del fondo, con lo cual al final algo de gestión tiene durante esos 3 años, pero ya te digo que esa preparación de riesgo la hacemos ex ante cuando estamos creando la cartera. ¿Por qué el vencimiento a 3 años y no a 5? Porque, como te decía, normalmente los ciclos de política monetaria duran, incluso nuestra opinión es que este va a ser algo un poquito más corto. Entonces, dura entre 2 y 3 años. Y esto es un producto que está hecho pensado para ese inversor conservador. Entonces, si nos lo lleváramos a 5 años, seguramente no le estaríamos dando la oportunidad de reinvertir en el siguiente ciclo al inversor conservador, y eso es un poco nuestra idea, pensar. Lo hemos hecho siempre poniéndonos en los zapatos de ese cliente, de ese partícipe que tiene un perfil más conservador, más defensivo, más, te diría, que de ahorrador. Y llevarlo a 5 años estaría bien, pues entiendo que haya fondos que lo tienen planteado así, pero para nosotros nos antoja demasiado tiempo para ese inversor conservador. Pensábamos que el momento óptimo era esos 2 años y medio, 3 años. Al final lo hemos cerrado a 3 años. Y creo que es un plazo muy adecuado para este tipo de inversor. Es Finaccess, Horizonte 2027. ¿Vosotros estáis notando apetito por parte del cliente final por la renta fija y especialmente por los vehículos a vencimiento? Sí, porque el inversor en España, tradicionalmente, tú lo sabes bien, también es conservador. Y como decías, hay mucho dinero en monetarios y hay mucho inversor que se está preguntando, ¿y qué hago ahora cuando empiecen a bajar los tipos? Que ya de hecho están bajando, ¿no?
Y entonces sí que estamos encontrando ese apetito también, el hecho de que sean cupones crecientes y que cada vez tengas mayor cupón cuando los tipos están bajando, si realmente se cumple lo que descuenta el mercado, que evidentemente nunca sabes, pero parece que todo va a ir por ahí, pues eso está siendo muy atractivo para nuestros inversores, para esos inversores que tenemos en posiciones de más de corto plazo, que compraban letras y ya no les van a pagar lo mismo, pues todo eso sí que es una alternativa muy válida. Pues ahí tenemos Finaccess, Horizonte 2027. Pues David Ardura, ya iremos viendo el paso que van marcando los bancos centrales, ¿no? Iremos viendo también cómo reacciona la macro, el empleo, la inflación, la confianza. ¿Vosotros veis recesión o no la veis? Es buena pregunta. Nuestra opinión es que no. Nuestra opinión es que vemos más aterrizaje suave a la vista de los datos que hemos tenido últimamente, sí. Muy bien. Pues David Ardura, desde Finaccess Value, un placer tenerte aquí en esta vuelta al curso y a la rutina. Cuídate mucho, un abrazo fuerte y enhorabuena a todo el equipo. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, chao, chao. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.